Bien, les comparto pantalla. Y pues bueno, técnicamente nos queda bueno, ya vimos lo de normativa como tal, creo que ya lo terminamos. Nos faltaría lo de normativa 11 según lo que tengo aquí, pero no estoy seguro. Lo de la normativa mexicana, que serían normas oficiales y normas mexicanas, ¿ya lo vimos eso, muchachos? Sí, ya lo vimos. Va, bueno, pues ahora sí, ahí viene lo mero bueno, que son los tipos de suelo. Hay 4 tipos de suelo, creo que esto sí ya lo habíamos pasado. Déjame ver si puse alguna otra marca. No, creo que no, pero bueno. Hay 4 tipos de suelo. Vamos, les voy a enseñar a clasificarlos de una manera muy detallada. Vamos a trabajar con la metodología que presenta el autor Braja Das en su libro Fundamentos de Ingeniería Geotécnica. Bueno, alguien levantó la mano, pero no me fijé. Ya lo habíamos visto, profe. ¿Lo de los suelos estos? Sí, íbamos ya como en grava, cómo se clasifica. Excelente, excelente. Bueno, entonces les comentaba, vamos a ver de manera detallada la clasificación de suelos. Supongo que esto lo vieron en comportamiento de suelos, así que pues prácticamente esto sería como una continuación de la materia de comportamiento de suelos, aunque pues más bien enfocado ahorita a lo que son pruebas de laboratorio, ¿no? Bueno, las rocas, dependiendo de su formación, vimos, creo que lo mencionamos, hay rocas metamórficas, rocas sedimentarias, rocas ígneas, que son las que comúnmente la gente le llama roca volcánica, pero pues su nombre correcto es roca ígnea, que se forman por calentamiento ígnea, ignición, fuego, calor, como lo quieras ver. Entonces la roca ígnea pudiera ser la más resistente, no necesariamente, pero generalmente es la de mayor resistencia, porque sus cristales con los que se conforman pues, los minerales que componen a la roca madre se funden y si se enfrían de una manera lenta, hablemos por debajo de la tierra, el sumergido, bueno, en el subsuelo, pues, independientemente a qué profundidad lo hagan, mientras más lento es el proceso de enfriamiento, más densificación tiene la masa de roca. Vimos también, creo, que cuando tiene contacto con el agua, el agua se evapora instantáneamente al contacto con la roca ígnea al rojo vivo. Esa agua crea vapor y esas burbujas de vapor quedan atrapadas en la roca, dando como resultado la famosa roca vesicular, o una roca muy porosa, que es a la que todo el mundo le llama erróneamente como roca volcánica, que sería más o menos la piedra con la que, bueno, la roca, pues los fragmentos de roca con los que se fabrican los molcajetes y ese tipo de cosas, ¿no? Que es una piedra un tanto porosita, no tiene un alto grado de porosidad o no tiene muchas vesículas o burbujas de vapor de agua atrapadas, pero esa composición no necesariamente debilita, no necesariamente es un material muy débil, ¿no? Después vienen materiales un poco más ligeros, como las espumas volcánicas. Las espumas volcánicas son piedras, permíteme, se le conoce como piedras pumíticas, que viene de espuma, pumítico, su origen etimológico creo que viene de espumas, y entonces son espumas volcánicas que pues es como cuando se cuecen los frijoles, vaya la analogía tan rara, no sé si te has fijado que cuando calientas algo, generalmente suele flotar las partículas menos densas, suelen estar en la parte superior, y en este caso desconozco cuál sea el proceso, pero pues, por ejemplo cuando cocinas carne o algo así, en cazuelas, lo que sea,
todos los lípidos, las grasas, las partículas más ligeras, pues tienden a irse para arriba porque por densidad se van clasificando por los diferentes contenidos de lo que sea que se esté cocinando, y con las piedras sucede algo similar. La masa pues mineral más densa termina siendo la piedra de origen basáltico, que es la piedra esa grisecita, que conoces como piedra de Castilla, o piedra de origen basáltico, basalto, pues, como tal. Y las partes, por separación de densidades, las espumas o los materiales más ligeros, que suelen ser los sílices, que el sílice es parecido a un plástico, un polímero, pero natural, no sintético, pues, como tal. Y entonces se desprende la parte del sílice, o una buena parte del sílice, al momento que se calienta el magma. El sílice generalmente tiende a flotar sobre la masa de basalto pues fundida pues a muy altas temperaturas, de tal manera que se hace una estratigrafía de materiales más densos en la parte inferior y los materiales más ligeros tienden a irse a la parte superior. Esas espumas volcánicas o esos materiales con un alto contenido en sílice, por ejemplo, la zona del Bajío, que en este caso, pues donde está Guadalajara, un poco, quizás hasta Querétaro, pero quizás no tanto hasta allá, por su actividad volcánica, que están asociadas a la Sierra Madre Occidental, al menos de este lado del país. Esa actividad volcánica, pues generó una masa de suelos de baja densidad que se conoce como jal. El jal es eso, es un material con un muy alto contenido de sílice, un muy bajo contenido de minerales rígidos, que ahorita no viene al caso mencionarlos. Y entonces, pues lo que queda es una masa de suelo. Bueno, tienes el núcleo de piedra en la parte de abajo, en el cual en la parte superior quedan pues esparcidos pues esos agregados minerales de baja densidad, que es lo que conocemos que formó el Valle de Atemajac, que es pues precisamente ese material, arenas de baja densidad, arenas con un alto contenido de rocas pumíticas, posjal, pues a final de cuentas, ¿no? Y en otras zonas, por ejemplo, en el Salto, que es una zona de transición, donde, bueno, rápidamente para abrir aquí un planito, para no trabajar nada más con la palabra, quizá reforzarlo con la imagen. En algunas zonas, mapas, al menos aquí en el contexto local, hablemos de Guadalajara, o del área metropolitana de Guadalajara. Deja que cargue. Parece que ahí está. Bueno, primero vamos a ver el contexto general y enseguida vemos el contexto local, ¿no? Esta es la Sierra Madre Occidental, pues ya desde la primaria nos enseñaron que esta es la... Profe, no lo estamos viendo, ¿eh? ¿Qué les ya, perdón, gracias. Bien, acá está. Bueno, esta es la Sierra Madre Occidental. Esta Sierra Madre Occidental es interesante porque en la parte, bueno, nos tenemos que ir a lo que es la actividad de placas. Esta es la placa norteamericana, es una de las placas tectónicas más grandes del mundo. Y en la parte de aquí converge la placa de Cocos. Déjame mejor poner primero una imagen de las placas. Bueno, la teoría dice perdón, la placa del Pacífico, yo dije la placa norteamericana. La placa, bueno, no sé si alcanzas aquí a ver, esto es Estados Unidos, aquí está México, aquí está Centroamérica y aquí está Sudamérica, ¿no? Permíteme.
Una disculpa. Bueno, se dice, o la teoría que se tiene, y parece ser que es la más acertada, que describe el comportamiento. Todavía no se sabe, incluso todavía no se sabe si esto es cierto o no, pero parece ser, bueno, todo demuestra que esto es muy probable, ¿no? Bueno, son placas tectónicas, son grandes masas continentales, incluso aunque haya océanos en esta parte de aquí, son las en el centro, bueno, no en el centro de la Tierra, pues en la parte de abajo de la Tierra, por debajo de la corteza terrestre, en el manto, tenemos unas placas rígidas, pues de masas continentales, que flotan en la parte más central de la Tierra, que es un núcleo semisólido, donde no se sabe bien. La teoría dice que el núcleo de la Tierra es acero fundido o hierro fundido, y conforme se va alejando, van quedando los minerales también menos densos en la parte más externa. De hecho, todo esto más o menos cumple con esa descripción, ¿no? Las placas tectónicas son grandes masas rígidas, pues de minerales solidificados que flotan sobre pues un mar, si se le puede llamar así, pues de magma o pues de roca fundida, y conforme baja a mayor profundidad, adquiere mayor temperatura. No sé si parece ser que es porque se está enfriando la Tierra desde sus orígenes. La parte más superficial ya está fría, pero la parte nuclear sigue candente al rojo vivo, ¿no? Pero bueno, entonces estas masas continentales flotan sobre ese, pues llamémosle mar de lava, si se le puede llamar así, y por eso pues hay movimiento de placas. Sin embargo, se ha observado que un comportamiento natural pues de las placas tectónicas es que hay una subducción. Déjame ver si por aquí aparece algunas de las flechitas que indiquen el desplazamiento. Parece que aquí viene. Bueno, aquí tenemos algo, creo que aquí se alcanza a apreciar mejor, en donde se indican las flechas de los desplazamientos y dirección de los desplazamientos. Esto está en unidades de centímetros por año. Estos números que aparecen aquí son los desplazamientos que tiene por año las placas tectónicas. Y entonces, pues bueno, se ha observado que, por ejemplo, la placa del Pacífico, que es una de las más grandes, choca contra la placa norteamericana. Si te fijas, esta placa se mueve en esta dirección, esta placa en esta dirección, y aquí hay choques de placas. Esta de acá arriba sería la placa euroasiática. No es parte de la misma placa norteamericana. Bueno, pues bueno, vemos que aquí la placa del Pacífico choca contra la norteamericana, y aquí tenemos una transición justamente en la costa en la costa del Pacífico de México. Está la famosa placa de Cocos, que es una plaquita chiquitita que está siendo aplastada entre la placa del Pacífico, la placa de Nazca, que es la placa sudamericana, y la placa del Caribe, que también se está comprimiendo a partir de la placa norteamericana y la placa sudamericana, ¿no? Entonces, digamos que estas son zonas de alta concentración de energía porque son placas muy pequeñas que están siendo oprimidas por otras placas mucho más grandes. Al existir tanta presión, o suceden dos cosas, o una placa se va por debajo de la otra, a lo que se le llama subducción, que es lo que sucede entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana, o las masas continentales se deforman, y en este caso notamos que parte de la formación de lo que es pues esta parte pues de la Sierra Madre Occidental, pues realmente, vamos a trato de girarlo a ver si. Aquí no puedo hacerlo del relieve. Bueno, lo que sí notaremos es pues, que en esta parte, al chocar las dos placas, una subduce sobre la otra, pero la placa que va para abajo aún sigue presionando en esta dirección, de tal manera que la placa que queda arriba se puede ir contrayendo, pero esa energía o esa fuerza que va en este sentido, atacando hacia allá,
pues va a hacer que se levante esta zona, ¿no? De hecho, esa es la razón por la cual pues tenemos pues, la Sierra Madre Occidental, y esa es la razón por la cual creo que aquí es todavía más notorio en esta parte de Sudamérica, en donde tenemos toda esta parte que se ve como tipo desértica o que se ve un poquito más cafecita. Es donde chocan ambas placas. La placa de Nazca choca contra la placa sudamericana. Notaremos que la placa de Nazca empuja en esta dirección, la placa sudamericana resiste en esta otra dirección, están chocando las fuerzas, y pues lo que sucede parece ser algo natural, pues que el suelo se deforma, o la masa continental se deforma, y es lo que da como origen, pues esto que son las zonas más altas de aquí. Esto está bien interesante porque, por ejemplo, yo que anduve por acá en Ecuador, en la parte, desde aquí de esta parte, es muy notorio, toda esta zona está casi a nivel del mar, y la zona de transición, de repente empiezas a ver, bueno, cuando viajas en el avión, de repente ves todo esto bien plano, y de repente ves cómo empiezan a salir la cordillera de los Andes, o bueno, no sé si desde aquí se llama cordillera de los Andes, pero ves las zonas altas, las zonas montañosas. Técnicamente esto es plano, 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 y de repente empieza la montaña y se va para arriba, pues de una manera muy, muy accidentada, pues, o de una forma muy, muy abrupta, pues, como tal, ¿no? Bueno, creo que en esta zona es más notorio, todo esto es, aquí sí, en la parte de abajo son los Andes, toda esa parte de aquí, es muy notorio que todo esto está casi a nivel del mar, y de repente llega a la zona alta, y pues modifica el clima incluso en toda esta región, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a platicar de eso, vamos a platicar de acá. Y pues se forma lo que es la Sierra Madre Occidental, que es el choque de dos placas, una subduce por debajo de la otra, pero las fuerzas horizontales doblan la masa continental, generando pues toda esta cordillera, pues por lo que conocemos como la Sierra Madre Occidental. Desconozco si en esta parte, no creo, todo esto es parte de la placa norteamericana, e incluso, pues no sé, no sabría decirles pues si la Sierra Madre Oriental, que es esta parte de acá, sea parte de este doblamiento que viene de las fuerzas laterales que convergen en estos puntos. Sin embargo, pues bueno, en donde hay uniones o choques de placas, generalmente hay formación pues de una zona de regiones volcánicas. Y entonces lo que sí observamos aquí es que toda esta parte, que justamente mira esta línea, casi es pues la frontera de aquí del Pacífico con la masa continental de México, donde hay choque de placas, generalmente hay actividad volcánica. Entonces, pues aquí en esta zona, por aquí anda Jalisco, pues no está exenta de esta actividad volcánica, ¿no? Pobrecitos los que viven en esta zona. Y en particular, no sé si alguna vez has sabido de que en Guatemala hay unos volcanes activos. Hay ciudades que están al pie de volcanes, mira. Digo, pobrecitos ellos y pobrecitos nosotros también los mexicanos. Te voy a explicar por qué. Bueno, en Guatemala sucede un fenómeno curioso, que ellos están, ya tengo aquí abierta. Por ejemplo, Guatemala, en esta zona de aquí, están dentro de la placa del Caribe, pero la placa del Caribe está oprimida por todas las placas, la norteamericana, la de Sudamérica, la de Nazca, la de Cocos, y de alguna manera pues también la placa del Pacífico está empujando a la placa del Caribe, pensando también que la placa africana está, bueno, aunque esta jala hacia la otra dirección, pues la placa del Caribe, si te fijas, pues no tiene para dónde hacerse, y todas las placas convergen contra ella, de tal manera que, digo, pues por eso, pobre Guatemala, que por su espacio territorial o su configuración geográfica, pues tiene un área muy reducida, y pues no le queda otra más que crecer hacia donde tengan espacio, y hacia donde hay espacio, pues solamente hacia las partes altas de la montaña, y entonces pues están ahí rodeados de volcanes activos, ¿no? Por
placa del Caribe. Sin embargo, no hay mucho que envidiarle porque México no canta mal las rancheras. Y aquí tenemos la placa de Cocos, que también está empujando a la placa norteamericana. De hecho, la placa de Cocos subduce por debajo de la placa norteamericana, y pues todo lo que es la costa de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, aunque la actividad volcánica más, la zona activa volcánica es la parte de aquí de Guerrero, ¿no? Entonces, pues, pobre Guatemala que lo atraviesa la placa del Caribe, pero también pobre México, que tiene dos de las placas más grandes chocando unas con otras. Aquí vemos que esta placa se desplaza en esta dirección a una velocidad de 5.5 centímetros por año. Y si te fijas, el bracito de las bueno, de las Californias, pues eventualmente se va a separar del país, porque justamente por ahí pasa la famosa, pues es donde chocan las dos placas, ¿no? De hecho, la famosa falla de San Andrés es parte de ese choque de placas, ¿no? Que sería esta parte de aquí es la zona, la falla de San Andrés, y de hecho en esta zona se prolonga hacia acá, en la zona de la barranca de Huentitán. Por ahí hay unas placas que, bueno, unos como anuncios pues que ponen, en donde unas placas de bronce pues, donde te indican que esa es la continuación de la falla de San Andrés. De alguna, no es técnicamente la extensión de la placa, pero la falla de San Andrés, o esa grieta que viene desde Norteamérica, esta parte de acá, se prolonga en esta zona, y por ahí encontrarás, se mete incluso a la parte continental, y en la parte de la barranca de Huentitán encontrarás esas placas de bronce que te indican que esta parte, la famosa barranca de Huentitán, no solamente es formación por erosión pluvial, pues por el río Santiago que pasa por aquí, sino que también tiene un poco de formación geológica inducida por la falla de San Andrés, ¿no? No sé si alguien ha andado por acá haciendo deporte y eso, pero cuando andas por acá abajo te aparecen esas placas. A mí me tocó verlas en esta zona de acá, donde está Urbi y esa parte de acá. Vamos a ubicarlo. Acá está, esto es Urbi Quinta, no sé qué tanto. Cuando bajas por esta carretera, que por cierto, creo que ya construyeron un puente justo en esta zona, es un puente, bueno, por aquí hay otro puente bastante grande, nomás que no sé en dónde quedó, pero cuando bajas aquí a esta zona de la barranca, justamente en esta parte, cuando estás andando por esos caminos, justamente te encuentras esa delimitación que te indica que esto es parte de la falla de San Andrés, ¿no? Bueno, como dato curioso. Bueno, ¿y qué nos queda? Te digo, estamos haciendo como la revisión de lo que sucede aquí en contexto local. Obviamente podemos hablar de lo que sucede en todo el país, pero pues sería como meternos en cosas más detalladas, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda aquí en el estado de Jalisco y particularmente en el área metropolitana de Guadalajara? Pues bueno, observemos cuáles son los volcanes que tenemos más cercas y más o menos veamos su trayectoria, ¿no? Tenemos el volcán de Colima, perdón, el volcán de Tequila, que por aquí hay una formación volcánica. Es un volcán con actividad. De hecho, cuando viajas por ahí en la noche, incluso alcanzas a ver en la parte de arriba la caldera del volcán, ¿no? Es un volcán activo. Si sigues hacia la costa, en esta zona de acá, te encontrarás por acá, por esta parte, el volcán El Ceboruco, que no sé si alguna vez alguien ha ido por allá. Sí, ¿no? Sí, donde están las rocas volcánicas negras. Sí, de hecho, vas por la autopista, este es el Ceboruco, es un volcán, hizo explosión o hizo erupción no hace mucho tiempo. De hecho, hay personas que dicen que recuerdan cuándo fue. Yo no me he puesto a estudiar eso, pero bueno. En esta zona acá, donde se construyó la autopista, hay veces que vas avanzando por aquí y ves kilómetros y kilómetros y kilómetros de piedra volcánica, que es todo esto, los derrames que tuvo el volcán Ceboruco. Derramó una cantidad impresionante de grava. Déjame ver si por casualidad
¿Se alcanza a apreciar? Ya no me fijé de qué lado quedó, pero mira, cuando vas en la carretera observas paisajes así como esto. Esto de aquí es el derrame pues de lava que tuvo el volcán Ceburuco. Fue una erupción bastante, bueno, debe de haber sido una erupción bastante interesante porque no arrojó lava incandescente, sino que arrojaba ya técnicamente fragmentos de roca enfriándose, pero salía y salía y salía masa pues de roca, pues de ahí del volcán, y da una configuración bastante interesante. Solamente cuando estás andando por ahí, creo que te das cuenta de la dimensión del volumen de lava o de basalto, pues de flujo, pues que tuvo ese volcán. Porque mira, todo esto es producto de la erupción del volcán del Ceboruco, y aquí pues le puse, no sé en qué kilómetro de la carretera, pero me voy a salir de aquí de esta imagen. Le puse más o menos por aquí, pero si le das todavía más por acá, no sé cuántos kilómetros de distancia sean, pues parte de toda la formación geológica continua. Mira, ya no puedo acercarlo más, pero en esta zona se alcanza a apreciar la roca suelta que fue propiciada pues por la erupción del volcán del Ceboruco, ¿no? Bueno, pues entonces tenemos el volcán Ceboruco. Si le seguimos por aquí, creo que también hay otros más, pero no conozco los nombres. En Tequila hay otro volcán. A ver si lo... Volcán de Tequila. Acá está de este lado. A ver, había fotos. Bueno, ahí está, es parte del volcán de Tequila. Vemos pues, que son formaciones basálticas. Es roca volcánica, roca ígnea, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, si hacemos así un caminito, pues por acá andaba el volcán del Ceboruco. Acá está el volcán de Tequila. Y si ponemos atención y vemos el mapa digital del INEGI, nos indicará que el bosque de la primavera en esta zona de acá, lo que conocemos como el Cerro del Coli, que es parte del bosque de la primavera, pues es también un volcán. Creo que ya se los he platicado, pues, ¿no? Como tal. Entonces vemos que hay una línea recta técnicamente de Ceboruco, Tequila, el Cerro del Coli, que es un volcán activo. De hecho, la razón por la que hay aguas termales en toda esta zona, pues es derivado de la actividad volcánica. Incluso también por acá de este lado de López Mateos, déjalo encuentro, acá está López Mateos. En esta zona hay zona de balnearios también de aguas termales, pues también es propiciado por la actividad volcánica. Y si continuamos en esa línea recta, nos vamos a encontrar que el famoso Cerro del Cuatro, que déjalo encuentro, aquí está, 8 de julio, que es este de acá, el Cerro del Cuatro, el Cerro de Santa Cecilia y el Cerro del Tesoro, que son los tres cerros que están acá, están alineados más o menos con esa trayectoria. De tal manera que si ponemos atención aquí a lo que tenemos en el Cerro del Cuatro, notaremos que hay una subsidencia, que son estos huecos que tenemos acá, en donde probablemente, este ya no es un volcán, pero la forma que tiene propia lo que llamamos el Cerro del Cuatro, posiblemente en un momento fue un volcán activo, ¿no? Probablemente se movió a lo que es el Cerro de Santa Cecilia, de Santa María, perdón, y pues posiblemente también al Cerro del Tesoro, que es este de acá. Y si te fijas, tenemos pues más o menos la trayectoria de la zona volcánica, ¿no? Entonces, donde hay movimiento de las placas tectónicas, generalmente hay actividad volcánica. Este puede ser un cinturón de fuego que le llaman, pues formado por muchos volcanes como tal, ¿no? Y luego hacia acá abajo, como si no fuera suficiente,
En esta zona de acá tenemos el Nevado de Colima y el otro, el volcán de Colima, que son dos cerros que están pegaditos, que nos indican que también en esta zona hay actividad volcánica. Por lo tanto, pues donde hay actividad volcánica hay formación de roca, y donde hay formación de roca, con el paso de los años, de los millones de años, hay formación de suelos. Ahora, ¿qué tipos de suelos conforman, que es a lo que quería llegar? ¿Qué tipos de suelos conforman pues el subsuelo del área metropolitana de Guadalajara? Pues bueno, en la parte de Tonalá, que es como una meseta, técnicamente aflora la roca y lo podemos ver así a ojo pelón, pues porque, bueno, dicen que lo que es la barranca de Huentitán ha sido formada por dos actividades geológicas como tal. La primera es lo que anteriormente se conoce como Mar Chapálico, que era toda esta zona, prácticamente una buena parte de la central de Jalisco estaba inundada por agua, que esa agua se formó cuando la masa continental sale del lecho marino, queda la masa continental expuesta a la intemperie, y todo el agua que quedó acumulada en esta zona por gravedad tiene que llegar a algún lado. Entonces toda esta zona estaba llena de agua salada, producto pues, del agua que quedó atrapada, algo parecido como lo que sucede en el Mar Muerto, que es una cuenca natural que estaba sumergida en el mar. Cuando emerge la masa continental, pues digamos que esa cuenca o ese vaso natural que se forma, pues queda atrapada el agua, nomás que allá el agua salada sí quedó completamente atrapada. Es una cuenca endorreica que no tiene salidas, sino solamente afluentes. Y entonces, pues quedó el mar Muerto, que tiene una concentración salina, pues derivada de una cantidad de agua inmensa que se ha ido evaporando, quedando la parte sólida, los minerales sólidos, pues ahí como tal. Aquí pudo haber pasado algo similar, pero cuando emerge la masa continental, sale con agua salada. Sin embargo, la configuración de esta meseta que tenemos aquí, pues el agua tiene una salida, y esta salida es pues justamente la barranca de Huentitán, que está asociada también a actividad volcánica, a movimientos pues de masas gigantes de roca, pero esta desintegración y esta conformación pues de la barranca de Huentitán es por el agua que salió, y pues creo que aquí es muy notorio por dónde se fue el agua. Si te fijas, toda esta parte de acá, lo que es el río San Juan de Dios y el río Atemajac, pues son los dos afluentes principales por donde salió el agua hace millones y millones de años, ¿no? Todo lo que vemos acá, que es el sistema de la laguna de Cajititlán, la laguna de Chapala, y la laguna, que ya ni es laguna, está toda seca, que es la laguna de Sayula, y estas tres lagunitas que hay por aquí. Por aquí quedan algunos cuerpos de agua, como el de Villa Corona y algunos otros, la presa de Valencia y algunos otros, pero los sistemas más grandes de agua se han ido evaporando y han ido desapareciendo, ¿no? Que ahorita la autopista, cuando vas a Colima por la autopista, pasas por unas zonas rectas aburridísimas, en donde hay tolvaneras, y cuando volteas para los lados, lo único que ves pues es pues arena, ¿no? Como tal. No sé si te ha tocado andar por ahí, y es evidente, es evidente que esta es una zona plana. Es evidente que aquí hubo almacenamiento de agua. De hecho, en algunas zonas todavía se alcanza a ver vestigios de lo que fue la laguna, pero en su mayoría ves cosas así como esta, ¿no? Son zonas rectas en donde debería de haber agua, pero pues ya no hay. Bueno, todo esto pues fue un cuerpo de agua único. Cuando se fue todo el agua, pues dejó la laguna de Chapala. Afortunadamente, la laguna de Chapala tiene afluentes que alimentan al cuerpo de agua, de tal manera que pues a lo largo de millones y millones de años
el agua cambió de ser agua salada a agua salobre y posteriormente pues a lo que conocemos como agua fresca, agua dulce o agua para consumo humano, ¿no? Muchas de las lagunas también de Michoacán, que vemos por aquí, son producto de esa formación pues del mar Chapálico, ¿no? Por ahí bueno, esa historia me la platicó un doctor en hidráulica, nos la documentó con algo de información. Sin embargo, no es común escuchar eso del mar Chapálico. Ahí quizás, incluso aunque busques información así tal cual, no, esa información, digamos que no sé por qué no le da mucha importancia, pero pues sí la tiene, ¿no? Bueno, una vez que el agua desahogó toda esta parte, quedó expuesta seguramente lo que es la roca. Posteriormente hubo actividad volcánica, en este caso en el Cerro del Coli, un volcán activo, y el Cerro del Cuatro, que eventualmente fue un volcán. Ahí hay vestigios de su caldera. Y recuerda que todo esto es la zona del Silicio, o el Valle del Silicio, el Silicon Valley, que le conocen los de Estados Unidos. De hecho, esa es la razón por la cual acá en El Salto están la empresa está IBM, y algunas otras empresas dedicadas a electrónicos, porque todos los chips o pues todos la electrónica depende de los semiconductores, y el silicio por excelencia es el mejor semiconductor más utilizado en la industria de la electrónica. Quiere decir que el suelo dentro de esta zona tiene un alto contenido de sílice. Y pues bueno, esto digamos que de alguna manera justifica lo siguiente que voy a decir. El Cerro del Coli, que no es un cerro, es un volcán, y es un volcán activo, eventualmente hizo erupción. Sin embargo, por diferencia de densidades, la parte más ligera quedó en la parte superior. Avienta todo el producto pues, de la actividad volcánica, derramando ese sílice o esa espuma volcánica que conocemos como jal, que son piedras muy ligeras. Lo avienta sobre toda esta parte de aquí, rellenando cualquier oquedad que pudiera haber, y todo eso conforma el subsuelo de aquí del Valle de Atemajac. El Valle de Atemajac, bueno, recordemos que el área metropolitana de Guadalajara se funda en la parte del centro, en donde está la catedral y toda esa zona, que es más o menos por aquí. Y la ciudad fue creciendo en todas direcciones, y en la parte de aquí ¿cómo se llama? En esta parte de acá, donde están las haciendas, no sé cuál, y hacienda, las calles se llaman hacienda de no sé qué y no sé qué tanto, había una serie de presitas, de presas. De hecho, también hay calles que se llaman, de hecho están hacia casi a la hermosa provincia también, la zona de las presas, presa de no sé qué, las calles así se llaman presa no sé qué y bla, 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 ¿no? Bueno, toda esa zona eran zonas donde convergían los flujos de agua. Los flujos de agua principalmente son el Parque Agua Azul, se llama Parque Agua Azul. ¿Dónde está? Acá está. Pues González Gallo, este es el Parque Agua Azul. El famoso Parque Agua Azul se llama así porque hay un nacimiento de agua azul, y de hecho por aquí hay un estanque, que yo creo que es el único remanente que queda, en donde había un nacimiento de agua. De hecho, la fuente que está acá afuera, inicialmente era el flujo natural de agua, y aquí las personas venían a surtirse de agua, ¿no? Bueno, había un afluente natural, un escurrimiento natural a nivel superficial. De hecho, hace menos de un año y medio, cuando mucho, en esta zona, déjame ubicar dónde está el Soriana, acá está. En esta zona actualmente están construyendo una plaza, bueno, se llama Plaza Drive 16 de septiembre. Creo que estaba parada la construcción, pero nos tocó trabajar ahí el camión se puso donde quería ver. Mira, ahí está. Está ahorita parada la construcción, ahorita ya están construidos los muros y todo, incluso hace poquito acabo de pasar por ahí. Nos tocó hacer un estudio de mecánica de suelos en este terreno, y a menos de 5 metros de profundidad, a 2,5 metros si acaso,
está el flujo continuo de agua, son escurrimientos naturales y pues no dudaría que están asociados al nacimiento de agua de acá del Parque Agua Azul, ¿no? Bueno, tenemos que hablar un poquito de hidráulica cuando vamos a hablar de suelos, porque están muy relacionados una actividad con la otra, ¿no? Bueno, todo ese flujo de espumas volcánicas rellenó todo lo que es el ahora conocido Valle de Atemajac y ahora más bien conocido como área metropolitana de Guadalajara. Y entonces todo esto era una, pues imagínate, para haber contenido un mar de agua, pues debería tener una profundidad considerable. De tal manera que podemos hacer un trazado del espesor del estrato de roca, en donde en Tonalá aflora en la superficie, en esta zona del centro tiene aproximadamente entre 50 y 60 metros de profundidad el manto de roca, y todo lo demás es relleno, producto de la actividad volcánica del cerro del Colli, ¿no? Luego en la parte de acá de Zapopan vuelve a perderse un poco en profundidad. Bueno, en esta zona, Plaza del Sol y un poquito hacia acá, hacia Plaza Patria. Esta parte también es un tanto profunda, está como a 50 o 60 metros el manto de roca, pero en esta parte de aquí vuelve a aflorar. Bueno, mientras más nos vamos hacia el norte, más a menos profundidad sale el manto de roca. Teniendo algunas zonas muy profundas y otras no tan profundas. Es una zona muy rara, es una zona de transición, pues ya que el manto de roca pues emerge de aquí de la zona volcánica, ¿no? Entonces, hay un estudio por ahí que hizo el maestro Mayoral con el maestro Zamudio. Voy a poner así a ver si sale como tan. Es este PDF. Ahorita te comparto la liga, el enlace. Por si le quieres echar un ojo. Ahí está en el chat. Y ellos hicieron una publicación, Pablo Enrique Zamudio, Pedro Mayoral e Iván Gómez Mora. Él es un estadista y un matemático y les ayudó a hacer el modelo matemático de este estudio. Y déjame ver si lo puedo descargar. Full text, acá está. Y lo más interesante de esto es que hicieron este mapa, creo que es el único mapa, a partir de los pozos del Ciapa, y lo que hicieron fue esta zonificación en donde con un software de tipo GIS se detectó la profundidad de la roca o se graficó la profundidad de la roca a partir de esto, ¿no? La profundidad máxima es donde está el color más intenso y la profundidad mínima es donde el color se hace más clarito. En la zona de Tonalá es la zona más clara. Conforme nos vamos alejando hacia acá, llega la mayor profundidad. Y tenemos estos cortes, estas líneas que tenemos aquí, son unos cortes que hicieron, la línea AB, luego la línea CD, F y GH. Creo que son las 1, 2, 3, 4. Los 4 cortes que serían los que vamos a ver aquí. Esta es la línea AB, que atraviesa de oriente a poniente, y observamos la línea AB. Esta es la Titán, esta es la parte oriente y esta es la parte poniente. Bueno, como que lo pusieron al revés. Y vemos cómo en la parte oriente, en Tonalá, está a máximo 20 metros de profundidad el manto de roca, pero hay unas zonas donde aflora técnicamente en la superficie, que es esta parte de acá. Y conforme te va, bueno, esto es Parque de la Solidaridad, cuando te acercas hacia la zona centro,
Habrá una zona donde el manto de roca está casi superficial, no sé en qué parte sería, entre el mercado de San Juan de Dios y Solidaridad. Déjame ver. Entre esta línea AB, San Juan de Dios, pues es la zona centro, Solidaridad es aquí, pues en esta parte de acá, que sería hacia acá, pues en esta zona de Felipe Ángeles quizás, ¿no? En San Juan Bosco posiblemente, bueno. Y posteriormente aquí baja a 10, entre 10, 15 metros y más allá hacia la zona de Zapopan empieza a bajar 10, 20, 30 metros. Se mantiene más o menos entre 20 y 30 metros. Y cuando llegas a Concentro, que es la zona donde está la zona del Bajío, justo en esta parte de acá, se observa que el manto de roca se va hacia abajo. Si pudiéramos ver esto en perfil, lo veríamos más o menos así. Es más que está al revés, aquí va de Concentro hacia Tonalá, y aquí lo tenemos de Concentro hacia Tonalá, está al revés. Entonces aquí se clava hacia abajo hasta una profundidad de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 metros de profundidad el manto de roca y llegando todavía hasta 100, 110 metros de profundidad. Mira. Esta es la zona volcánica, aquí es donde seguramente hubo la emanación o donde salió pues los escurrimientos de ese volcán, bueno, las emanaciones pues de ese volcán, las emanaciones sólidas de ese volcán rellenaron todas estas oquedades. O sea que si viéramos el perfil del área metropolitana de Guadalajara sin el suelo, lo veríamos de esta manera y aquí veríamos cómo en la zona tirándole hacia Zapopan, donde está Colomos y todo eso, pues todo esto son rellenos de arenas pumíticas, ¿no? Todo esto, o sea, todo lo que está arriba de esta línea, de esta curva, son rellenos de arenas y este sería el perfil del manto de roca, ¿no? Bien interesante este estudio que hicieron. Luego, Cerro del Cuatro, aquí creo que corrobora un poco esa teoría de que el Cerro del Cuatro eventualmente fue un volcán. Este es el manto de roca, es superficial, y a un lado del Cerro del Cuatro se llega hasta 25, 30 metros el manto de roca, y justamente a un ladito del Cerro del Cuatro baja a 25, 30 metros el manto de roca, ¿no? Entonces, el manto de roca es sinónimo de actividad volcánica, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos Real del Valle, que es Zapopan, andamos por ahí de 35 metros de profundidad, llega al Cerro del Cuatro, una profundidad superficial de 0 metros, aflora la piedra, después baja de nuevo y en 8 de julio y Lázaro Cárdenas tenemos aproximadamente 30 metros de relleno de suelo, ¿no? Y más o menos se mantiene ahí por ese margen. Pero en Real del Valle es hacia acá, hacia el oriente, Cañadas es hacia Zapopan. Bueno, pues técnicamente en esta zona de aquí es Cañadas es por acá, por este lado, por el Centinela, por aquí, por esta zona. Y bueno, aquí me causa un poco de extrañeza la profundidad del manto de roca, porque pues aquí aflora, pues técnicamente es parte de esta formación geológica. No sé si alguna vez has andado por acá, por esta zona. Pues técnicamente son, bueno, sí, cierto, son zonas de relleno, son suelos con fragmentos de roca. Bueno, pues ahí está. Y esa es la configuración del subsuelo de Guadalajara, ¿no? Aquí vemos Cerro Escondido, el Tapatío, que es la zona de Tlaquepaque. Estos son los dos cerros del Tapatío. De hecho, justo arriba de este cerro está el macrotanque del Ciapa de las Huertas, que abastece el agua a buena parte de aquí de esta zona. Lázaro Cárdenas y Colón, vemos que hay coincidencia con la figura anterior, 25, 30, 35 metros de profundidad. En esta zona aflora la piedra y vemos cómo se va clavando hacia acá y pues de nuevo en la parte más profunda, que es esta parte de aquí de este lado, hacia Zapopan son los rellenos más profundos, ¿no? Luego aquí vemos
Ciudad Granja, Cerro del Coli, que no es cerro, es un volcán, es un volcán activo. Vemos que superficialmente aflora la roca, y todo esto son rellenos. Y pues esto está interesante porque justamente esto te indica qué zonas son sísmicamente más vulnerables que otras. En donde aflora la roca son zonas poco vulnerables y donde tenemos un relleno de material ligero con un alto contenido en sílice, espumas volcánicas como tal, pues cuando llega un sismo, pues aquí es donde suceden las mayores afectaciones como tal, ¿no? Va, échenle un ojo a este documento del ingeniero Pedro, vale la pena estudiarlo, porque te da una idea de cómo está configurado pues el subsuelo de acá, ¿no? Bueno, y una vez que ya platicamos de todo esto, entendemos, pues si te fijas, aquí tenemos el manto de roca a mayor profundidad y conforme nos acercamos hacia casi esta zona, el manto de roca se hace más superficial, con algunas excepciones donde el manto de roca nuevamente sale a la superficie, que son estos dos cerros. Aquí es donde está el macrotanque de las Huertas, déjalo encuentro. Es este de acá, este es arriba de un cerro, hay piedra. De hecho, cuando andas por aquí en la carretera Chapala, alcanzas a ver el corte de piedra a ojo pelón, ¿no? Ahí está. En esa zona es justo antes de llegar a Guadalajara, por acá por la carretera Chapala. Observamos el tipo de formación, que es una roca basáltica que sale a la superficie, ¿no? Este era uno de los dos cerritos que se veían ahí en el estudio, y el otro cerrito es este de acá, donde está el tapatío, ¿no? Este es un cerro, lo corta la carretera Chapala, y este es el otro cerro, en donde también aflora la piedra, ¿no? Como tal. En este no es tan notorio, pero de alguna manera sí es notorio, porque si te fijas, toda esta zona fueron bancos de extracción de material, de piedra, y actualmente lo están rellenando ahí con material de relleno. Y luego toda esta zona, que también fue extracción de roca, que después de mucho tiempo fue el relleno sanitario de Guadalajara. Yo vivo por aquí cerquita, más o menos, por esta zona. Y pues bueno, lo que es la zona de acá de las juntitas, las juntotas, la curva y todo esto de acá, las juntas, las juntitas, todo esto, pues en esta zona se extrajo material, roca, con explosivos y todo. Después esta zona quedó en medio de la ciudad y pues bueno, optaron por ahí de la década de 1970 rellenar toda esta zona. Este es un agujero, no sé, de unos 40 metros de profundidad. Y ahorita ya está todo rellenado porque durante unos 30 años, esto fue el tiradero de basura de la ciudad. Después esto quedó en medio de la ciudad, si te fijas, ya técnicamente quedó embebido en la ciudad, de tal manera que cerraron esos tiraderos de basura, pero seguía existiendo un hoyo gigantesco, y justamente de las excavaciones de la línea 3 del tren ligero, todo el material lo mandaron para acá y creo que por fin ya se terminó de rellenar, que sería esta parte de aquí. Si alguna vez has andado por acá, digo yo por aquí, casi son mis barrios, mi barrio me respalda, pues toda esta zona nunca se le ha podido dar un uso, si acaso lo de acá, que también es tiradero de basura, en donde, acá está Burger Grill, no sabía dónde había quedado, en donde no saben si hacer una unidad deportiva, pero bueno, están jugando, mira, pero los cholos se apropiaron de este espacio, y entonces estos dos terrenos gigantescos, junto con este de acá, han estado continuamente susceptibles a los paracaidistas. Algunos han logrado y tienen aquí construcciones, pero toda esta zona son construcciones clandestinas porque toda esta zona era un relleno sanitario como tal, ¿no? Bueno, pues entonces en esa radiografía que le hicimos a lo que es el Valle de Atemajac, pues observamos más o menos su configuración, ¿no? Bueno, ya nada más para terminar, en el Parque Agua Azul, que sería acá en la zona centro, en esta parte de aquí, hay nacimiento de agua, perdón, en esta parte de acá, parece que, bueno, hay nacimiento de agua. El agua corría naturalmente por lo que era la calzada de Independencia. En esta zona de Barranquitas se jalaba el agua para acá. De hecho, donde acá está el parque
¿cómo se llama este parque? El Tucson, acá está, donde está Villas de San Juan y todo eso, se hicieron una configuración de canales entre superficiales y tapados, pero pues bueno, el drenaje de Guadalajara sigue siendo esta zona, que es lo que fue el antiguo río San Juan de Dios, donde se comunica con el río Atemajac. El canal que va por todo Patria, que es este de aquí, hasta Plaza Patria, pasando por los Colomos, también es otro cauce. La dirección de este cauce va en esta dirección. Pues es otro drenaje de la ciudad, en lugar de aprovechar esos pues nacimientos de agua, ¿no? En el Colomos hay otro nacimiento de agua, de hecho, parte de lo que son el acueducto, bueno, el acueducto que hay como tal, era para aprovechar por gravedad los nacimientos de agua que había acá en el Parque Colomos. Y yo no sé a quién fue el genio que se le ocurrió, bueno, pues seguramente sí es necesario, pero se pudo haber aprovechado todo lo que es Patria, donde está el canal, ahí donde está Plaza Patria y todo eso, todo esto que es el famoso canal de Patria. Déjame pongo aquí para que lo veas. Bueno, aquí no se ve, pero por la zona de acá pues toda esta parte de aquí que corre superficial, aquí en esta zona va a ser notorio. Se hizo un canal superficial descubierto, tratando de captar todo el agua que nace desde Colomos, y en lugar de aprovecharla pues para meterla a la red de agua potable de la ciudad, pues toda esta agua, que es bastante agua, pues termina tirándose en esta zona, en el río Atemajac, ¿no? Pues bueno, esos son los drenajes de Guadalajara, el río San Juan de Dios, el drenaje profundo, y todo lo que es Avenida Patria con el canal ahí que corre, ¿no? Yo creo que esa agua, ese volumen de agua, que es bastante importante, pudiera aprovecharse para consumo humano. Bueno, y después de todo eso, ahora sí vamos entrando a tema. Va. ¿Qué es un suelo? Pues es un material formado a través de la desintegración de la roca madre, ¿no? Si aquí la roca madre está conformada por basaltos, pero tiene un alto contenido de sílice, lo más probable es que los suelos residuales que queden en el área metropolitana de Guadalajara sean suelos con alto contenido de sílice, y quiere decir que son suelos muy ligeros, el famoso JAL, ¿no? Bueno, la roca son fragmentos o rocas con 2 metros de diámetro o más. Si es menor a 2 metros, de diámetro, se le llaman fragmentos de roca, y su fracturación sucede de forma mecánica o de manera química. De manera mecánica, por rompimiento, por intemperismo, por cambios de temperatura y por algunas otras acciones meteorológicas. Por acción química, generalmente la desintegración de la roca es por contacto con el agua. El agua, la lluvia ácida, desde tiempos inmemoriales sucede. Ahorita es un poquito más plausible en las ciudades por pues, las emanaciones de gases efecto invernadero que se concentran en la atmósfera, y cuando decanta la lluvia por el fenómeno pues, de lluvia, pues cuando cae el agua, viene con todos los químicos que emanan los carros como tal, y pues eso también degrada la piedra de manera química, ¿no? Bueno, los suelos son aquellos con tamaño menor a 3 pulgadas o 7.60 centímetros, y tamaño hasta 4.75 milímetros, que es aproximadamente medio centímetro. Entonces, de 3 pulgadas a medio centímetro se consideran gravas. El material que nos separa la grava de los fragmentos de roca es obviamente la malla de 3 pulgadas, que tiene justamente esa abertura. Perdón, Las arenas van de medio centímetro a 0.075 milímetros. Este tamaño, el de 0.075 milímetros, está definido por una designación de una malla, que es la malla número 200. Ahorita te explico por qué lo puse acá la 4 y acá la 200. Bueno, la malla número 4 separa las gravas de las arenas, o sea, medio centímetro aproximadamente es el tamaño de la malla número 4.
y 0.075 milímetros es la abertura de la malla número 200. Todo lo que sea menor a 0.075 milímetros es cualquier partícula individual que si te pones un poquito de tierra en tus manos, el granito más pequeñito, apenitas visible, apenitas distinguible, quizás con una lupa, ese será el tamaño más pequeño de las partículas de arena, y de ahí para abajo se consideran los suelos finos. Los suelos finos los conforman los limos, que van de 0.075 milímetros, perdón, que es lo que pasa a la malla número 200, y hasta 2 micrómetros. Un micrómetro es una millonésima de metro o una milésima de milímetro. 2 micrómetros, pues son 2 milésimas de milímetro, y quiere decir que es 1 sobre 500 partes de milímetro, ¿no? Entonces, todo lo que sea más pequeño que 1 milímetro dividido entre 500 partes son las famosas arcillas, ¿no? Bueno, ¿por qué nos interesa conocer esta clasificación? Pues justamente la clasificación de suelos, el SUCS, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, que supongo que ya saben clasificar los suelos. Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Por sus siglas en inglés. Bueno, en español, en inglés, no me acuerdo cómo es. UCS, no sé qué. United System of Soil Classification, UCSC. Bueno, el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos solamente requiere 2 cosas para poder clasificar un suelo. Su granulometría, su configuración, saber cuánto es de grava, cuánto es de arena, cuánto es de limos y cuánto es de arcilla. Y según, si el suelo es muy fino, bueno, el Sistema Unificado requiere 2 cosas. La granulometría, que es lo que vamos a hacer ahorita, y la plasticidad del suelo. Si el suelo es grueso, generalmente se clasifica como tal. Recuerda, hay 4 tipos de suelos: gravas, arenas, y según su plasticidad, limos y arcillas. G de gravel, S de arena, sand, M de limo en checoslovaco, aunque ya ahorita está separada República Checa y Eslovaquia, que se dice mo en checoslovaco, bueno, en checo pues, se dice mo, que es la palabra limo, y clay, que es arcilla en inglés, ¿no? Entonces, si tenemos 4 suelos, ¿dónde lo puse? Acá está, hay solamente 4 suelos. La grava se identifica con la letra G mayúscula, la arena G de gravel, S de sand, de arena, limo, de que en checoslovaco la palabra mo significa limo, pues se identifica con la letra M, y arcilla, porque en inglés clay significa arcilla, ¿no? Entonces son los símbolos que hay. Solamente hay esos símbolos, y según su configuración, si son suelos gruesos, déjalo paso esto para acá abajo. Esto sí estaría bien que lo anotaras, según su clasificación, si son suelos gruesos, se consideran como bien graduados, well graded, o poor graded, que sería, en español, sería bien graduado o pobremente graduado, ¿no? Entonces, si el suelo es grueso, se clasifica como un suelo bien graduado o como mal graduado o pobremente graduado. Y según su plasticidad, se clasifica como low plasticity, de baja plasticidad, o high plasticity, que es alta plasticidad, ¿no? Entonces, pues aquí queda, las gravas y arenas se clasifican como suelos bien o mal graduados, o bien graduados o pobremente graduados, y los suelos plásticos, M y C, los limos y las arcillas, se clasifican como de baja o de alta plasticidad. Técnicamente ese es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, y pues es lo que vamos a tratar de observar. Bueno, esto sería importante que lo tuvieran, que lo anotaran y lo pudieran ahí retomar, ¿no?
Ahora sí ya vamos a entrar en cálculos, así que, pues bueno, vamos entrándole como tal, ¿no? Tengo este cálculo, lo quería hacer aquí a mano, pero me tardo mucho y creo que ya no le vi sentido como tal, así que lo vamos a hacer en Excel. Por lo tanto, si tienen a la mano Excel, ábranlo por favor. Si no tienen a la mano Excel, hagan las anotaciones y ahorita te digo cómo se calcula todo esto, ¿no? De perdida, anótenlo para que lo tengan. Y enseguida lo resolvemos. Bueno, copio y pego. Déjame darle un poquito de formato. Ok, ahí aguanta. Y bueno, ahí está. Generalmente pongo el separador decimal, que es el espacio decimal, pero Excel no lo detecta, así que lo tengo que quitar. Y pues para que se puedan poner los separadores de miles, lo voy a poner como número, sin decimales, y con un separador de miles. Ahí está. No me gustó, de hecho no es correcto hacerlo así, pero pues bueno, Excel es la forma en cómo lo reconoce, así que pues así quedaría, ¿no? Bueno, vamos a hacer los cálculos. No sé si ya lo tengan, si lo vas a hacer en tu cuadernito, pues nada más haz las anotaciones que creas pertinentes. Si lo vas a hacer en Excel, pues ahí me sigues, ¿no? No sé si me pudieran confirmar si ya lo tienen. Sí, nomás, no sé si nos puede esperar un poquito para anotar los datos, profe. Claro, ahí está. Ahorita que lo tengan me dicen, ¿eh? Bueno, recomendaciones. Cuando vayan a hacer una hoja de Excel para trabajar, yo les recomiendo que pongan con rojo los únicos datos que vas a modificar para que cuando vayas a trabajarlo, pues no le vayas a mover algo que no se tenga que mover, ¿no? Por cierto, ya salió, no sé si ya les había platicado, en la página de YouTube, bueno, en el canal de YouTube ay, se me olvidó su nombre de este vato. Bueno, el canal se llama Detona, está súper interesante y hay no sabía que, es más, de hecho, bueno, no sé si ya les había platicado, pero no sabía que Irving Gatell, que es primo lejano de Hugo López Gatell, Irving Gatell, que por cierto, para mi gusto es uno de los, ¿cómo se llama? Se me fue los intelectuales, para mi gusto es de los pocos intelectuales que hay en el país. Y no sabía que tiene cada martes, creo, hacen la publicación de un podcast con opiniones bastante interesantes. Échenle un ojo, el canal es de YouTube, se llama Detona, y busquen ahí, se llama Plácido, no sé qué, el vato, no lo tengo aquí a la mano, pero échenle un ojo, ponle así en YouTube, Detona Irving Gatell, voy a escribir aquí nomás para... Échenle un ojo, está... Este cuate es de los pocos intelectuales, a mi gusto, que de alguna manera son imparciales, pero te dan información
superior, pues el vato es experto en religión y ese tipo de cosas, pero es muy atento a la vida política y tiene unas opiniones bastante interesantes. Les recomiendo que le echen un ojo. Y te digo que es primo lejano de López-Gatell y ahí se tiran unos a otros. Bueno. Y por cierto, también sigue Macario Esquetino con su podcast de Fuera de la Caja, bastante interesante, ahí échenle un ojo también. Estamos viviendo tiempos interesantes. Bueno, pues ahí está, no sé si ya lo tienen capturado. Sí, ya. ¿Esa suma es la que nos debe dar estos 15,625? No, la diferencia es la que se anota aquí. Ah, ok. Bueno, antes de empezar, tenemos estas mallas que son con las que se hace la granulometría. La granulometría es tener unas mallas, no son mallas de las que se ponen, son unos tamices. Soil sieve, en inglés es sieve. Son las mallas como estas. Este es como de 12 o 15 pulgadas, no sé. Como de 12 pulgadas. Son unos entramados, nomás que aquí está mal hecho. Seguramente es como para suelos tipo pues de siembra y eso. Pero bueno, las mallas son estos, es un bastidor metálico, generalmente son de materiales no susceptibles a la corrosión, puede ser acero inoxidable, latón, bronce o lo que sea, y dentro tiene un entramado que es pues esta malla, pues de hecho por eso se llaman mallas, ¿no? Como tal. Bueno, tiene un entramado y ese entramado puede tener diferentes diámetros, aberturas como tal. Parece ser como la de 3/4 de pulgada, quizás media pulgada de abertura. Y entonces lo que se hace es pasar el suelo a través de estos tamices y se va pesando el retenido en cada uno de los tamices, ¿no? Tenemos la malla de 3 pulgadas, luego 2 pulgadas, 1,5 pulgada, 1, 3/4, media, 3/8, 1/4, la malla número 4, ahorita te explico qué significa eso, y lo que pasa a la malla número 4. Bueno, según la clasificación de suelos del SUX, lo que retiene la malla de 3 pulgadas es fragmento de roca y lo que queda comprendido entre 3 pulgadas y la malla número 4 son las gravas. Quiere decir que todo esto son gravas como tal, ¿no? Lo que pasa a la malla número 4 son arenas y finos, están mezclados pues todavía, y posteriormente se hace el cribado por la malla número 200, que es la que tiene la abertura de 0.075 milímetros, que es la que separa las arenas de los limos y de las arcillas. Bueno, primero, la designación de esta malla, la número 4, refiere a la abertura que tiene. En 1 pulgada tiene 4 aberturas. Esta no es la malla número 4, pero supongamos que esta fuera. Quiere decir que en 1 pulgada tienes 4 aberturas y en la otra pulgada, en la otra dirección, tienes 4 aberturas. Por lo tanto, tienes un total de 4 por 4, 16 aberturas en 1 pulgada cuadrada. Después de estas viene la malla número 10, 20, 40, 60, 100 y 200. Y pues ahora imagínate la malla número 200, que tiene 200 por 200, son 40,000 aberturas en 1 pulgada cuadrada. Ese es el tamaño de la abertura de la malla y la designación refiere a eso, al número de aberturas en 1 pulgada y por lo tanto en 1 pulgada cuadrada pues es el número elevado al cuadrado. La malla número 4 tiene 16 aberturas, la malla número 10 tiene 100 aberturas, la malla número 20 tiene 400 aberturas y así sucesivamente, ¿no? Se hace cada vez más pequeña la malla, ¿no? Por ejemplo, la malla número 200 es un entramado, es una malla muy fina, es una malla metálica. Bueno, esta está como en chino, no sé qué. Es la malla número 210, bueno, aproximadamente la malla 200.
y es un entramado con un alambre fino, pero debe de cumplir con normativa de referencia, ¿no? Generalmente es normativa ASTM, aunque esta no alcanzo a ver la malla, la designación de la malla, porque está en chino esto. Pero, por ejemplo, esta te dice que es USA Standard Test SIF y te dice que cumple con normativa ASTM E11, o sea, las especificaciones de la norma ASTM E11. Y es esto, es una malla con un entramado que tiene 200 aberturas en una pulgada, 200 en otra, y en total tiene 40,000 aberturas en una pulgada cuadrada, ¿no? 200 por 200 te da los 40,000. Bueno, pues ahí está. Vamos haciendo el cálculo, yo creo que hacemos y ahí le paramos, y es bastante sencillo. Primero, como bien observó Oscar, la sumatoria de todos estos retenidos no nos da el total. La normativa nos dice que tenemos que pesar al menos 15 kilogramos, por lo tanto aquí estamos cumpliendo con esa cantidad mínima. Se hace pasar el material por cada una de las mallas y se pesa el retenido en cada una de las mallas, ¿no? Bueno, el total menos todos estos retenidos nos va a indicar cuánto pasó la malla número 4. Tú tenías 15,000 perritos, se te murieron todos estos. ¿Cuántos quedaron vivos? Más o menos sería esto, ¿no? Entonces, esta es una diferencia y pues gracias Excel por existir, porque podemos hacer cosas muy sencillas como esto. 15,000 menos la suma de todos estos. Ahí está. No sé cómo lo hagas tú, puede ser así también, es suma de todos estos, los que están en rojo, obtienes un valor y los 15,000 menos ese valor te da ese de acá, ¿no? No sé cómo lo quieras hacer, pero así quedaría. Le voy a quitar lo de las negritas porque se ve un poquito mejor. Bueno, quiere decir que de los 15,625 gramos que se pesaron, estos fueron los retenidos en cada malla y esto es lo que pasó la malla número 4. Quiere decir que de 15,000 gramos, 3,895 son arena y finos y lo demás es pura grava. O sea, 4/5 partes son grava y 1/5 parte es arena con fino, ¿no? Bueno, ahí disculpen, ahí viene la basura. Que se esconda el hachi porque ahí viene la basura. Bueno, una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer el siguiente cálculo. ¿Me confirman si ya lo tienen, de aquí? Sí, ya. Va. Bueno, el porcentaje retenido, voy a poner aquí una línea, nada más para separar esta parte de la de acá. Vamos a sacar qué porcentaje representa 1,625 respecto al 15,625. Bueno, es coincidencia que sea la misma fracción después de la coma, ¿no? Pero bueno, entonces va a ser dividido entre y como lo queremos en porcentaje, pues lo multiplicamos por 100, por ciento, ¿no? Entonces quedaría cada retenido lo dividimos entre total y al final, bueno, me faltó abrir un paréntesis, y al final lo multiplicamos por 100 porque va en por ciento, ¿no? O sea, entre multiplicado por 100. Con un decimal. Va. Sí, con un decimal es suficiente. El que sigue es entre multiplicado por 100. Y como ya se repite, ya salió la secuencia, pues en la primera que hice, en de aquí, le pongo F4 y ya nada más hago la división. Perdón, es al otro que le tengo que poner el F4. Para que se mueva entre con F4 para que no se mueva.
y multiplicado por 100, que 100 es constante, nos va a dar así, y entonces ya puedo recorrerlo y ya me da. Va de nuevo, cualquiera de esos, dividido entre este lo vas a fijar con F4 para que no se mueva y ya nada más lo recorres hacia abajo, ¿no? Obviamente la sumatoria de este lado te tiene que dar el 100%. Aquí, bueno, nada más corroboras que la suma te dé el 100%. Y con un decimal es más que suficiente. Ojo, cuando redondeas, como aquí en Excel, que redondea automáticamente, si haces la suma en tu calculadora de estos números, es probable que te dé 99.8 o que te dé 100.2. No te va a dar exacto, pero porque Excel está redondeando, ¿eh? Entonces, nada más hay que cuidar eso, hay que tener cuidado de no hacerlo. Déjame, a ver, lo voy a escribir aquí como números, los estoy escribiendo, no estoy calculándolo. Con la intención de hacer la suma y ver si realmente nos da el 100 cerrado o si tenemos una diferencia. Aquí está, mira, es lo que te decía. Si hacemos la sumatoria de los números así, tal cual como nos dan, podemos obtener esta pequeña diferencia. Y la razón es porque aquí lo está redondeando Excel como tal. Tenemos 2 décimas que a lo mejor este era 7.24, por ejemplo. Y lo correcto para que te dé el 100 cerrado, pues a lo mejor era redondearlo a 7.3. Sin embargo, Excel utiliza el factor de redondeo, o sea, redondear los números pues con el criterio universal, pues. Y por ajuste de esos decimales, de esos aproximaciones, puede ser que no nos dé, pero cuando ya utilizamos todos los decimales, vemos que sí tenemos el número exacto, ¿no? Entonces, nada más considérenlo por si, oye, a mí no me sale, me da 99.8. Bueno, sí, pero porque Excel aquí está, le dijimos que con un decimal, ¿no? Bueno, no sé si ya tengan esta columna. Uh-huh. Pues son los decimales nada más, pero lo que pasa es que este es el separador de miles. No, yo sé que la coma debería ser la coma decimal como tal, pero pues bueno, aquí estoy trabajando con el punto decimal y este solamente es separador de miles que pudiera no tenerlo. A ver si te entendí o no. Este va sin decimales. O sea que los pude haber escrito así. Ajá. Sí, debería de hacerlo porque la coma debe de sustituir al punto ya por el sistema internacional, pero le tengo que cambiar al Excel, a la configuración, y creo que al menos aquí en la práctica resulta un poco complicado, pues es difícil, pues porque el punto decimal sí te lo pondría como coma decimal, o sea, si yo pongo puntos, pondría comas decimales, pero si estoy trabajando en Word, por ejemplo, lo pone como punto y entonces ahí hay pues no sé, no es tan práctico, al menos en las computadoras todavía, implementar la coma decimal, pero bueno, ahí está. ¿Sabe? Bueno, porcentaje que pasa la malla. Aquí hay que pensar que tenemos un 100%, lo voy a escribir aquí. No se pone, pero imagínate lo que está aquí, ¿no? Entonces, si tienes el 100% de tu suelo y se retuvo el 10.4,
cuánto pasó la malla. O sea, sería en la primera fila, sería 100 menos el 10.4 o el valor que tengas acá. También hay que ponerle un decimal. Y entonces las siguientes sería el de arriba, el 89.6, que es lo que queda, menos el de la izquierda. Y entonces quedaría esto listo para hacerlo. Aquí nos debe de cerrar en 0. Y con eso quedaría. Sería 100 menos, o sea, el primero sería 100 menos los 10.4. Y la siguiente sería el de arriba, el 89.6, menos el 3.4. Y ya de ahí ya le puedes dar doble clic y debe de terminar en 0. Para corroborar que todo esté bien, digo, en Excel no debería de haber problema. Estas dos celdas deben de dar exacto. Esta te tiene que dar 100 y esta te tiene que dar 0, ¿no? Y a lo mejor, oye Rubén, ¿y qué es lo que estamos haciendo? Porque pues ya después de la plática de la geología ya me perdí. Bueno, nos metemos a la página del Instituto Mexicano de Transporte, a la de normativa para la infraestructura del transporte, carreteras. En métodos de muestreo y prueba, materiales para terracería y buscamos la de granulometría. Pues bueno, lo que estamos haciendo es haciendo esta parte donde se hace la granulometría de la fracción gruesa, desde 3 pulgadas hasta la malla número 4 y posteriormente calcularemos la de la número 10 a la número 200 para posteriormente graficar y hacer la curva granulométrica, la cual entra en una escala semilogarítmica. Bueno, esto es lo siguiente que vamos a hacer. Bueno, primero vamos a hacerlo de la parte de la fracción fina, pero eso ya lo hacemos en la siguiente sesión. Y después vamos a hacer la gráfica de la curva granulométrica. Y después vamos a hacer todos los cálculos que vienen aquí, que es el de sub 10, de 30, de 60, calcular el coeficiente de uniformidad, el coeficiente de curvatura, y en función de eso determinar si es una arena o una grava bien o mal graduada, y en función de los límites de consistencia, determinar si es una arcilla o un limo de baja o de alta plasticidad, ¿no? Bueno, pues ahí está. Este sería el objetivo del día, tener esta hojita de cálculo hasta este punto. ¿Ya la tienen? Bueno, pues con esto terminamos el día de hoy. Déjame cerrar para abrir la asistencia. Y déjale, tomo captura de pantalla porque ya se me olvidó varias veces. Y luego me van a linchar, pues. Ahí está. A ver. Creo que por cierto, en otro tema, creo que me tocó otra vez ser su tutor. No sé si, creo que el cuatrimestre anterior también lo fui. Por eso le mandé a Gess ahí lo de las becas y todo eso, que por cierto, las becas esas que están proponiendo, está cerrado ahorita el sistema, no se desesperen, lo van a abrir en fechas posteriores y pues ahí para que den difusión y estén al pendiente para que apliquen para cualquier beca, ¿no? Todo lo que sea gratis.